Y muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su espacio FinCor, Finanzas Corporativas, para que las tengas a tu alcance. Hoy lunes 8 de junio le habla para ti Marcial Urdaneta. ¿Y qué están haciendo los mercados? La caída del viernes siguió un informe de empleos más fuertes de lo esperado en mayo, que elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro de deuda pública en los Estados Unidos y también intensificó las preocupaciones de que los mayores costos de financiamiento podrían pesar sobre las empresas que invierten fuertemente en la expansión de la inteligencia artificial. Existe una paradoja ante el incremento significativo, más que proporcional a las estimaciones de Wall Street sobre el informe de empleo, hicieron que los mercados retrocedieran, ya que los rendimientos de los bonos de deuda pública se incrementaron de manera importante. Hay una correlación inversa entre la subida de los rendimientos de los bonos y el retroceso de los mercados, ya que los inversores desvían eh, sus activos financieros de una zona más riesgosa como las acciones a una zona más estable como los rendimientos de bonos de deuda pública. Y al ser más seguros los bonos de deuda, al emitir rendimientos fijos de tasas de interés, esto hace que se hagan más atractivos cuando suben las tasas de estos bonos. Entonces, ¿qué tiene que ver las nóminas? Al recalentarse la economía, hay expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés, y al subir las tasas de interés suben los rendimientos de los bonos. Entonces, la economía muy bien, produciendo empleo para los estadounidenses o los que viven en los Estados Unidos, y eso es muy positivo, pero no es tan positivo para la bolsa, ya que eh, sucede lo que explicamos anteriormente, y el viernes el Nasdaq Composite cayó un 4,18%, muy significativa esa caída, al ubicarse a 25.709, su mayor caída desde abril del 2025. El Standard Poor's hace más de un año, el Standard Poor's se hundió un 2,64% para cerrar en $7,383, más de 200 puntos por debajo de el día jueves. El Dow Jones perdió 695 puntos para terminar la semana en 50.866, un día después de alcanzar su nuevo máximo histórico. Es decir, el Dow Jones alcanza su máximo, les dijimos que ya estaba muy alto, que pudiese haber un retroceso, y el retroceso lo hizo el día viernes. Pero también hay que destacar que para toda la semana el Standard Poor's cayó más del 2%, el Nasdaq Composite cayó más de un 4,7% y el Dow Jones un 0,65%. También después de muchas semanas subiendo los mercados, esta caída del viernes hizo que la semana cerrara de manera negativa en los promedios que les indiqué anteriormente. Y veamos desde el punto de vista de gráfica, pero también antes de ver las gráficas, observemos cuáles fueron los números. La economía de Estados Unidos sumó 172,000 nuevos empleos en mayo, superando con creces las expectativas de los analistas, que proyectaban 80,000. Yo el jueves, el día viernes en la mañana, les dije que esto era lo que proyectaban los analistas de Wall Street. Y fíjense que estuvo más de 100,000, aproximadamente 100,000, 92, 98,000 nuevas plazas por encima de lo estimado, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3. Entonces, esta gran disparidad hace que los mercados reaccionen mayormente ante estas cifras. Y eso es lo que observamos el día viernes. Y veámoslo como lo hizo el Standard Poor's indexado
después de haber alcanzado su máximo histórico de 7.620, cómo retrocede a esos 7.383 que les había mencionado anteriormente. Pero ¿con qué coincide este canal alcista que le tenemos trazado? Es el mismo de hace varios meses que le tenemos trazado. ¿Y por qué es tan importante mantenerlo? Porque nos pudiese indicar, como les decía anteriormente en otras transmisiones, que pudiese llegar a esos 7.400 como realmente lo hizo. Y fíjense cómo técnicamente eh, solamente pudo llegar esta buena caída a ese nivel y tocó esa media del canal alcista que le tenemos trazado para estacionarse allí y no poder caer. De seguir cayendo, el otro punto importante o interesante que tenemos es la media móvil de 50 en 7.155, pero no sabemos lo que van a hacer los mercados, ya que esa caída fue bastante significativa y coincide con varios puntos. Fíjense acá, acá, ahora, acá, como este es un punto importante, pero ¿qué hace al tocar este nivel de precios? Se recupera. Lo toca, se recupera. Ahora, ¿lo va a tocar para recuperarse? Tenemos que esperar a ver qué hace y las noticias de este día y cómo la interpretan los inversores. Y fíjense cómo lo hizo en temporalidades de semana. El mismo canal alcista, a partir de esta línea, es el año 2026 y fíjense cómo retrocedió, toca la media de 50, la atraviesa, pero sigue recuperándose durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas consecutivas, recuperándose el mercado para tener una semana bajista prácticamente por el retroceso del día viernes. Y fíjense cómo comienza en máximos históricos o estuvo en máximos históricos de 7.620 esa misma semana, pero retrocede a los 7.383 que le tenemos, que le comentamos anteriormente. Entonces, es importante hacer su análisis técnico junto con el análisis fundamental que tiene que ver con las ganancias corporativas y todo lo relacionado con la economía y las noticias en el mercado. Ambos factores nos ayudan a tomar mejores decisiones. Y veámoslo comparado con los bonos de deuda pública norteamericanos. Esto es un rendimiento a 10 años y fíjense cómo a las 8:30 del día viernes, después que sale la noticia del incremento significativo de las nóminas de empleo, muy por encima de lo estimado por los economistas, hace que los bonos se recuperen de 4.47% llegó a 4.55%. Y fíjense cómo en una sola vela de 15 minutos los bonos recuperaron gran parte de esa subida que les mencionamos anteriormente y que hizo el mercado en consecuencia a la misma hora, pero en diferentes activos financieros. Estos son los futuros del Standard Poor's y fíjense cómo retrocedieron para darnos a partir de las 8:30 de la mañana que salieron esos datos, como el mercado todo el día estuvo cayendo hasta tocar esa base del canal que le tenemos trazado. Tengan en cuenta todos estos datos que le tenemos y les damos por este canal para que tomen sus mejores decisiones de inversión. Y este rendimiento de los contratos put de opciones fue de manera impresionante. Y estos rendimientos los puedes tomar tú si tienes estos datos que te suministro. Así como los futuros, los contratos de futuro, habiendo invertido en vendiendo contratos de futuros en este nivel, las ganancias fueron extraordinarias. Y seguimos con
nuestro análisis, el que están haciendo en este momento después de ese gran retroceso. Los futuros del Dow Jones cayeron el lunes, perdón, después de que Irán supuestamente disparara misiles contra Israel, poniendo en peligro un frágil alto al fuego y aumentando la incertidumbre tras las fuertes ventas masivas del Nasdaq de la semana pasada. Recordemos que retrocedió un 4.7%, muy importante. También puede ser por toma de ganancias, no se los mencioné anteriormente, pero eso también influyó en ese retroceso. Los futuros vinculados del Dow Jones cayeron 155 puntos o un 0,09%. Los futuros del Standard Poor's y los futuros del Nasdaq aumentaron un 0,33 y un 0,73% respectivamente. Es lógico pensar que haya un rebote al alza después de esa gran caída del día viernes. Sin embargo, hay que estar atento a los datos que nos venga de el incremento del petróleo ante este incremento del conflicto y hay que tener en cuenta las dos cosas. Fijémonos cómo lo hizo el Standard Poor's, los futuros, ya lo habíamos visto, esto es en temporalidad de 15 minutos y cómo cayó de manera importante el día viernes y hay una ligera recuperación más lateralizado, pero ya está por encima de la media móvil de 50 en esos niveles de 7.425 para unos 90 puntos de haberse recuperado después de ese gran bajo que dejó de 7.355, unos 70 puntos aproximadamente que se ha recuperado el mercado y ya está por encima de la media de 50. Es probable que siga subiendo porque la caída fue muy significativa y rebotó en ese nivel de precios del nivel medio del canal alcista que le tenemos trazado. Pero también va a depender del conflicto en el Medio Oriente. Ahora bien, ¿qué se espera para esta semana? Los inversores se centrarán en los datos de inflación y el debut público de SpaceX de Elon Musk este viernes. Hay muchas expectativas sobre este lanzamiento de esta nueva oferta en acciones. Se espera que la oferta sea una de las más grandes en la historia de Wall Street y podría ser la mayor prueba del mercado de la narrativa de la valorización de la inteligencia artificial. Eh, Recomendaciones y sugerencias, yo particularmente no tomo decisiones a la apertura de una emisión de acciones. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con lo que está mencionando acá, a la narrativa, las expectativas que haya en el mercado sobre la inteligencia artificial y eso pudiese hacer que el precio inicial se infle o se incremente de manera significativa por estas expectativas que hay desde hace algún tiempo a la espera de este lanzamiento. Y eso hizo o pudiese hacer que la acción suba de manera importante y compremos muy alto. Yo esperaría los retrocesos para comprar eh, acciones de querer invertir en esta compañía. Los inversores también estarán atentos a los informes de índice de precios al consumidor, índice de precios al productor, que serán publicados el miércoles y el jueves respectivamente, que se espera que indiquen las actuales presiones inflacionarias. El mercado laboral tan alto, tantas nóminas que se crearon en el mes de mayo, esto hace que también haya presión a la inflación. Y estos son datos que toma la Reserva Federal, tanto las nóminas como el índice de precios que refleja la inflación, como el Producto Interno Bruto para tomar decisiones sobre las tasas de interés. Y al mantenerse altas las tasas de interés o al subirlas para mantener la presión inflacionaria o disminuir la presión hacia los precios finales, esto hace que los mercados retrocedan. Si la Reserva Federal, que es lo que menos probabilidades hay, decide disminuir las tasas de interés, los mercados
se recuperan. Y es todo por el día de hoy. Atentos a la evolución de los precios del petróleo y a la apertura de los mercados para ver qué deciden los inversores. Y te habló para Finanzas Corporativas y la tenga a tu alcance, Marcial Urdaneta. Hasta una próxima oportunidad y bendiciones para todos.